¿Cuál es la decisión de ese joven? Muchos dirían, bueno, ya, hasta ahí queda. Pero no, en la enseñanza continúa una evolución, una etapa en la vida en la que tiene que dar un paso adelante. Esa es la etapa de la evolución en donde estamos nosotros. Hay una responsabilidad que todos jugamos, pero cuando somos jóvenes a veces no nos atrevemos a hacer. A veces somos viejos, muy adultos y tampoco lo hacemos. Es parte de nuestra responsabilidad. Cada uno juega un rol en esta vida, siendo niño, siendo adulto, siendo joven, siendo abuelo. Pero a veces no queremos asumir esa responsabilidad. Preferimos que lo haga el otro. Que haga el otro. Pero ¿quién habla por los demás? ¿Quién habla por los animales? ¿Quién habla por los bosques? ¿Quién habla por las piedras, por el agua? Y ese es el trabajo que hoy estamos haciendo. Hablar por lo que no pueden hablar, por lo que no tienen voz. Y es lo que decía mi madre. Tú tienes un rol. Ustedes, cada uno tiene un rol. Hablar por la madre tierra. En la realidad, a veces es complicado cómo hacerlo. Una realidad en la que el sistema no impone normas, no impone políticas, no impone sistemas al cual los pueblos indígenas tienen que ir adaptándose. Y vemos entonces en una esfera internacional, global, que existen muchos mecanismos que favorecen derechos de pueblos indígenas. Está el convenio 169 de la OIT, por ejemplo. La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. El convenio de biodiversidad. Ahora, recientemente, por la OEA, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que este mes de junio va a ser adoptada por los diferentes países. El convenio, ¿verdad? O el acuerdo sobre cambio climático, recientemente firmado el 22 de abril, Día de la Tierra. Y así hay una serie de instrumentos en la cual nos toca hacer un rol de cómo incidir dentro de esa política. Pero vemos que a pesar de tener esos instrumentos, ¿qué está pasando en la realidad? Los defensores y verdaderos guardianes de la madre tierra están muriendo. Cada vez que un líder indígena sale a defender sus derechos, las transnacionales, ¿qué hacen? Utilizan a los propios gobiernos para modificar las leyes a favor suyo. Y los que no pueden actúan al margen de la ley. Es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres. Y así como ella han ido más, Edwin Chopo y otros hermanos más en Brasil. ¿Cuántos más van a seguir muriendo? Por el solo hecho de defender su territorio, por el solo hecho de defender las aguas, por el solo hecho de defender la madre tierra. Vemos entonces que estos instrumentos a veces no están siendo efectivos. En el marco internacional tenemos a la relatora especial de las Naciones Unidas, que solamente puede actuar después que un Estado la invite, pero no puede actuar antes, cuando se están cometiendo o violando los derechos de los pueblos indígenas. No puede actuar antes cuando se está inundando un territorio indígena donde se está protegiendo la madre tierra. Está amarrada. Pero ¿qué hacemos nosotros para que nuestra hermana Vicky Taulis Corpus pueda tener un instrumento de actuar inmediatamente una vez que se viola algún tipo de derecho o que estén dándose indicios para hacerlo? ¿Cómo hacerlo en donde hoy día tenemos
tenemos, en el caso de los pueblos indígenas, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas, en donde nuestro hermano Álvaro Pop, de Guatemala, recientemente escogido, no tiene la certeza para legislar, para que se convierta en un verdadero parlamento de pueblos indígenas, o un verdadero parlamento para resguardar derechos de la madre tierra. No tiene esa capacidad. Entonces, nosotros como naciones indígenas tenemos que ir más allá, hablar inclusive de acciones en Naciones Unidas. Tenemos participación en convenios marcos internacionales, en el que, por ejemplo, los pueblos indígenas, en el convenio de biodiversidad, que va a ser la COP en Cancún, a veces solamente nos limitan a revisar el artículo 8J que habla sobre derechos del pueblo indígena. El resto desaparecemos. Entonces, ¿cómo hacer incidencia en todo eso? Es parte del trabajo que nos toca hacer. Lo hemos hecho en el caso de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, a la cual represento a las organizaciones, pero estamos diciendo, se requiere legislar, incidir en las políticas que van dirigidas hacia nuestros países, políticas globales que sumergen a los gobiernos nuestros a ajustar las leyes nacionales para favorecer a las grandes transnacionales, para favorecer a las empresas poderosamente económicas y que de alguna manera, no sé si aquí se le llamará igual, reciben alguna tajadita de eso. Todos los pueblos indígenas tenemos principios, valores de trabajar en colectividad, de unir esfuerzos colectivamente, de una visión de ver la madre tierra como parte de nuestra vida. Ese vínculo espiritual es lo que a veces nos mantiene unidos. ¿Cómo hacerlo en la diversidad? Este es el mejor ejemplo. Pero aquí, ¿quiénes están? Están los que están plenamente conscientes del dolor, del sufrimiento que tiene la madre tierra. Están todos los que de alguna manera están ligados o conectados con acciones que favorecen la vida. Y con excepciones, vamos a ver a un político. Con excepciones, vamos a ver a funcionarios de gobierno. Pero ¿qué hacemos para sumarlo? Es parte de la importancia entonces de cómo apoyar a los pueblos indígenas. ¿Qué hacemos para traer ese pensamiento de salvaguardar, de restaurar a nuestra madre tierra? Entonces, para poder seguir apoyando este proceso, necesitamos, de hecho, que los estados puedan reconocer los derechos plenos de la madre tierra, que están vinculados con los derechos de los pueblos indígenas. Porque esa conexión espiritual está vinculada a su forma de vida. Entonces, este debe ser uno de los que orienten las políticas de nuestros países a reconocer esos derechos. El reconocimiento al derecho pleno y goce de la titularidad o derecho sobre el territorio ancestral o del territorio de uso tradicional. Muchos estados no lo reconocen plenamente. La
la mayoría de los estados no lo reconocen. Y esto es lo que de alguna manera en esta realidad actual nos puede llevar a garantizar el derecho a la madre tierra. Quizás podemos decir, no, la madre tierra no se ve, no podemos titularla. Tiene razón, porque es parte de nuestra vida. Pero en la realidad actual, en un sistema que no es nuestro, tenemos que exigir garantía de respeto al derecho sobre la tierra, el territorio, sobre los recursos. Pero sabemos que no es fácil. Y cada vez que exista un movimiento que salga a defender el derecho de la madre tierra, va a haber gente